Siguiendo con más informaciones, vamos a hablar un poco de política y lo que nos ha dejado las elecciones del pasado 10 de septiembre en conformación a distintos cargos, básicamente lo que tiene que ver con nuestra Cámara de Diputados, básicamente, apuntado a esos 50 legisladores, porque bueno, ahora se traba un nudo, un cuello de botella, decimos, ¿no? Un nudo gordiano, si se quiere, en el tema de las fuerzas de las minorías. Convengamos que a diputado la mayoría se la lleva la fuerza que lidera Clara García, los 28 diputados de los 50, los 22 restantes se reparten en las otras fuerzas, ¿no? 10 cargos para el justicialismo que lleva ahí Perotti, 7 para Amalia Granata, lo que decía Carlos del Frade. Lo que nosotros teníamos entendido eran 3 cargos que llevaban y 2 cargos Juan Argañarás. Lo que tiene que ver la justicia es otra cosa. La justicia electoral ha dicho en los cargos justamente que lleva Carlos del Frade, allí únicamente ingresarían 2 diputados, del Frade y Claudia Balaguer. Estarían ingresando el actual diputado, el doctor Palo Oliver, que tiene que ver justamente con esta fuerza, e ingresaría Rubén Giustiniani por la Fuerza de Igualdad. Nosotros ya estamos en contacto con el diputado, el doctor Fabián Pablo Oliver. Bienvenido, Fabián, un gusto tenerte ahí, recibirte. Y bueno, ¿qué nos pasa con este 3% del padrón electoral? ¿Está bien aplicado lo que dice el tribunal? Y obviamente, seguramente vas a pedir respuesta a la justicia al quedar afuera a través del tribunal electoral. Bienvenido, Fabián. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la comunicación. Pido disculpas, terminamos una reunión y vinimos a comer algo. Estoy en la ciudad de Bien. Rosario. Ujú. Bueno, tal cual dijiste vos, el Tribunal Electoral, bueno, de forma indebida y arbitraria, interpretó por fuera de la jurisprudencia que consta en el propio Tribunal Electoral y en la Corte Suprema de Justicia, que la banca le corresponde al candidato Rubén Giustiniani porque no aplica el 3% del padrón electoral exigido en la ley 9280. En los 40 años de democracia siempre se aplicó este piso electoral que se necesita para entrar en la distribución de los 2 diputados y diputadas por el sistema de distribución proporcional DOM, tal cual muy bien lo explicaste vos. Y bueno, hay una situación de gravedad institucional porque el presidente del Tribunal Electoral es el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta, y lo grave es que él, en su condición de miembro de la Corte Suprema y como presidente, está desconociendo justamente la jurisprudencia que la Corte misma fijó en 5 oportunidades, declarando válido o convalidando ese piso electoral del 3%. Nosotros mañana vamos a estar haciendo un ingreso formal de impugnación a la asignación por parte del tribunal de esta banca en forma indebida al candidato Rubén Giustiniani, y en caso de no prosperar esta impugnación, obviamente que nos reservamos a hacer la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, planteando la inconstitucionalidad de esta decisión que ha tomado el tribunal y propiamente dicho el presidente de la Corte, el doctor Daniel Herbeta. Bien. Fabián, para doña Rosa, que nos está siguiendo, digo en concreto, ¿cuántos votos tendrías que sacar tu espacio o vos para ingresar el tercer diputado? Al revés, la pregunta es cuántos votos necesitaba el espacio Necesitaba. Rubén Giustiniani. Exacto. Necesitaba 85.000 votos, Claro. sacó poco menos de 71.000 votos, por lo tanto en el sistema de conteo final, lo que es el escrutinio definitivo, nuestra disputa era con el número 11 de la lista que encabezaba Omar Perotti. De hecho, cuando terminó el escrutinio, los propios apoderados, inclusive la propia ministra de Gobierno, del actual gobierno, la ministra Celia Arena, nos vino a felicitar porque en ningún momento estaba en duda la posibilidad de que accedamos a ocupar esa banca. De todos modos, hay que decir también, nobleza obliga, que el día lunes el presidente del tribunal, el doctor Herbeta, se había comunicado con nuestro candidato, en primer lugar, Carlos del Frade, para informarle que él entendía de que no había que aplicar
ese piso del 3%. ¿Y por qué digo que es grave institucionalmente? Porque si bien es cierto que el doctor Herbeta, cada vez que se discutió estas situaciones, en minoría, él planteó de que no había que aplicar el umbral, el resto de los miembros de las Cortes, los 4 miembros restantes, en 5 oportunidades convalidaron este piso. El Código Electoral Nacional también tiene este piso del 3%, la mayoría de las provincias también lo tienen otros países, si hablamos de legislación comparada en Latinoamérica, en el mundo, como Israel, España, Uruguay, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchos los países que aplican este piso para ingresar en la distribución del sistema DOM. Pero continúo en esto, lo grave es que Herbeta no es el presidente de la Corte, del Tribunal Electoral, alguien que nada tiene que ver con otra institución. En primer lugar, hay que decir que el único que puede determinar la constitucionalidad de una ley y la aplicación de una ley es la Corte Suprema de Justicia. Y en 5 oportunidades la Corte convalidó este piso del 3% del padrón. Es decir, que Herbeta, en su condición de presidente de la Corte y de miembro de la Corte, está desconociendo la jurisprudencia que el máximo organismo que tiene la democracia argentina y la democracia en la provincia de Santa Fe y la institucionalidad tiene que determinar la validez o no de la aplicación de ciertas normas. Entonces, es grave porque él en su condición de presidente desconoce la jurisdicción sentada por la propia Corte Suprema de Justicia. Así que vamos a evaluar también cuáles las medidas que hay que tomar por esta actitud del doctor Herbeta. Nosotros no descartamos ninguna opción, ni siquiera la posibilidad de pedir el juicio político, porque, insisto, es grave desconocer que la Corte en 5 oportunidades ya convalidó. ¿Esto no significa que puede cambiar el criterio? Claro que puede cambiar el criterio si se llegara a derogar, pero la ley nunca fue derogada y esto es lo que dice la Corte y en definitiva es lo que debe primar al momento de designar las bancas que están en juego en esta elección. Y termino con esto. Para aquellos que dicen que este decreto está derogado, la primera ley que menciona el decreto 236, que es el decreto que emite el gobernador de la provincia convocando a las elecciones de este año, justamente menciona la ley 9280. Jamás fue derogada la ley, jamás fue derogado el artículo 5 y de las 5 oportunidades que la Corte convalidó, las 2 últimas se hizo con el actual sistema electoral, porque algunos dicen que cuando se derogó la ley de lemas y se pasó al sistema de internas abierta y simultánea, se derogó la 9286. En 2 oportunidades, la Corte Suprema ya convalidó este umbral, este piso, por lo tanto, insisto, no está derogado y por eso es grave la actitud y la posición que ha fijado el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe. Oliver, por último, ya está presentado, hizo una presentación a través de algún apoderado o a través de su persona. La presentación la vamos a hacer el día de mañana, la queríamos hacer hoy, pero lamentablemente el Tribunal Electoral todavía no comunicó a los apoderados, así que nuestro apoderado se apersonó hoy al Tribunal Electoral y esta tarde a las 18 horas, en una reunión que están convocados todos los apoderados, se nos va a notificar formalmente la resolución que determinó la distribución de las bancas y mañana a primera hora vamos a estar haciendo la impugnación a la asignación de esta banca al candidato Rubén Giustiniani y en caso de que del tribunal insista con esta visión, vamos a así ya ir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, planteando la inconstitucionalidad de la decisión que ha tomado el Tribunal Electoral. Perfecto. Gracias, diputado. Muy amable, muy claro con la Gracias, exposición. hasta cualquier momento. Gracias, muy amable. Allí el doctor Fabián Pablo Oliver, obviamente defendiendo la tercera banca de lo que es el Frente Amplio para la Soberanía, el espacio que lidera el diputado Carlos del Frade, una interpretación rafagal, ¿no? Porque cualquiera de nosotros, los mortales, podemos entender de forma clarito que esta ley no ha sido derogada, que se debe tener un piso para poder acceder a esa banca de 81.000 votos. Por el otro lado, quien es no el rival, pero
estaba disputando, el ingeniero Rubén Justiniani llegó a 70.000 votos. No pudo superar. El doctor Elbeta interpreta que esa ley fue derogada y que bueno, el piso no tiene que ver absolutamente nada. Así que ahí están en las instancias reclamando en la justicia los coletazos que nos dejan las elecciones del 10 de septiembre.